Buenas tardes para todos. En esta oportunidad el panel tiene como objetivo analizar el papel de las estrategias didácticas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el día de hoy contamos con el acompañamiento de un grupo de docentes del distrito de Santa Marta. Merly Rosado Reales, docente de la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, licenciada en Administración y Supervisión. María Elena Figueroa, docente de la Vereda Quebrada del Sol en la Institución Educativa Distrital COGI, licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en el desarrollo social. Irina Atencio Peñaranda, docente de la Institución Educativa Distrital La Quinina, licenciada en Lenguas Modernas. Ana Paola Ortiz, docente de la Institución Educativa Distrital San Francisco Javier, psicóloga y docente de básica primaria. Y quien se dirige a ustedes, Kerly Salas Gutiérrez, docente de la Institución Educativa Distrital Pedagógica del Caribe, licenciada en Lenguas Modernas con énfasis en español e inglés. Bueno, compañeras, con base en el mundo globalizado en el que nos encontramos actualmente y a la gran era que estamos atravesando, es importante que como educadores reconozcamos las estrategias didácticas digitales. Es por eso que se plantea la siguiente pregunta. ¿Considera usted que los docentes se enfrentan a grandes retos con respecto a la educación digital? Compañera Ana Paola. Bueno, buenas tardes, Kelly. Personalmente considero que sí, dado que hoy en día se habla de formación en habilidades de innovación, creatividad, flexibilidad para el docente. ¿Con qué propósito? Que él sea capaz de crear experiencias auténticas de aprendizaje que conecten a los estudiantes con problemas del mundo real. Y eso no siempre es tan fácil cuando no existe la formación del docente para impartir la educación digital. Muchísimas gracias, compañera Ana Paola. Compañera Merly. Sí, buenas tardes, Kerly, compañeras, bendiciones. Sí, opino que estamos llamados a generar aprendizaje en nuestros estudiantes de acuerdo a los avances del siglo XXI y que sean significativos y aplicados a su realidad personal. Muchísimas Gracias. gracias, compañera Merly. Compañera María Elena. Sí, buenas tardes. Los docentes nos enfrentamos a grandes retos, empezando desde la parte organizacional administrativa y se finaliza con la recursividad y cualificación que tenga el docente con respecto a las competencias digitales. Muchísimas gracias, compañera María Elena. Compañera Irina. Bueno, siguiendo con el hilo de la compañera, estoy de acuerdo con que se presentan inconvenientes como los que se han nombrado, pero además hay que tener en cuenta que también hay que emplear la educación virtual y tenemos muchos problemas, sobre todo en la parte sociocultural, puesto que hay muchas personas que no ven este tipo de educación como una forma viable de aprender, ya sea porque tienen una concepción errónea de esta o porque no tienen la autodeterminación ni la autonomía para iniciar una educación de este tipo o porque sufren de vulnerabilidad. Este último es muy recurrente dado que nuestro país cuenta con una gran brecha de eficiencia digital, empezando desde los hogares colombianos. Entonces nosotros como docentes tenemos que asumir muchos retos y actualizarnos para responder a todas estas maneras fundamentales. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo manifestado por mis compañeras, damos paso a la siguiente pregunta, a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos emplear las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Compañera Ana Paola. Bueno, Kelly, personalmente las redes sociales considero que pueden utilizarse a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje en la utilización, en la formación de grupos interactivos que faciliten la comunicación y el acceso a la información, pero no cualquier información, sino información que sea relevante o favorable sobre un tema específico. Muchísimas gracias, compañera Ana Paola. Compañera Merly. Sí, particularmente opino que uno de los retos de la educación actual debe ser reconstruir el espacio educativo y adaptarlo a la sociedad que se sujeta a cambios continuos y que podemos emplear
para desarrollar habilidades y valores como la responsabilidad, el compromiso, la creatividad y la comunicación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Compañera María Elena. Claro que sí, las redes sociales se pueden emplear en pro del fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con estas, el estudiante desarrolla autonomía, se crean redes de conexiones de aprendizajes, grupos colaborativos, cooperativos, y el proceso de comunicación es más fácil y directo, aunque también debemos tener en cuenta que si no se emplean bien, se puede convertir en un elemento distractor en la parte cognitiva. Muchísimas gracias, compañera María Elena. Compañera Irina. Compañera Irina. Pasemos a la siguiente pregunta, Kerly, me parece, y continuamos cuando ella se reconecte la participación. Bueno, ya estoy lista. Las redes sociales pueden ser aliadas del docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como lo proponen las compañeras, puesto que estas son una forma actual, flexible, dialógica y divergente de comunicarse para crear grandes redes de apoyo académico. Pues desde esta se puede elaborar muchas comunidades académicas que vayan por un mismo fin, es decir, que se trabajaría mucho en el trabajo colaborativo y autónomo. Muchísimas gracias, compañera Irina. Desde el punto de vista teórico, es necesario precisar cómo el modelo constructivista y la teoría del conocimiento situado contribuyen a o apoyan a las estrategias didácticas digitales empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Compañera Ana Paola. Bueno, Kerly, el modelo apoya esta parte cuando el estudiante es el centro del aprendizaje, siendo capaz de desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten una autonomía, muchas veces crítica, sobre el por qué y el para qué va a aprender, permitiendo así hacer un proceso de metacognición sobre su propio proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, compañera Ana Paola. Compañera Merly. Sí, apoya desde que propone que el ambiente de aprendizaje debe sostener actividades basadas en experiencias ricas en contexto, en donde los estudiantes no solo tienen acceso a un mundo de información, sino que también tienen la posibilidad de controlar su aprendizaje y de llevarlo a un nivel excepcional. Gracias. Muchas gracias. Compañera María Elena. Este modelo y teoría apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las estrategias didácticas digitales, pues con estas el estudiante desarrolla habilidades, capacidades, habilidades críticas, autónomas, didácticas, creativas. El estudiante es el centro del aprendizaje, mientras que el docente es un dinamizador. Muchas gracias. Compañera Irina. Rofirina, tienes el micrófono desactivado. Bueno, qué pena. Por último, estos referentes teóricos se apoyan a las estrategias didácticas, pues como se ha dicho anteriormente, sabemos que al emplear estas, el estudiante desarrolla ciertas habilidades por la canalización y sintetización de la información. Además, también genera habilidades de autonomía y disposición, autodeterminación, en lo que conlleva que éste se encuentre totalmente motivado porque está utilizando herramientas o recursos de su gran interés. Lo importante es que se desarrolle el aprendizaje significativo, aprendizajes situados en él y poder colocarlos en práctica lo aprendido en su contexto inmediato. Muchísimas gracias a todas. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que es necesario desarrollar
fortalecer y potencializar las competencias digitales docentes. También es necesario que los aprendizajes que se adquieren estén de forma conectados en diferentes asignaturas, es decir, que haya una transversalidad, que los contenidos sean contextualizados y que generen motivación hacia el aprendizaje, y que para ello los docentes nos podemos apoyar en las metodologías activas como la gamificación, el pensamiento visual, el aprendizaje basado en proyectos, entre otras que generan un descubrimiento, permitiendo así desarrollar habilidades como el pensamiento divergente, la invención y la creatividad. Todo esto confluye en un proceso macro de aprendizaje que lleva al docente a adoptar nuevas estrategias didácticas con el fin de lograr el aprendizaje de todos sus estudiantes. Muchas gracias por el espacio, a las panelistas acompañantes. Gracias por sus aportes y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche.